Esta noche, hermanos, tenía para compartir un mensaje. Este mensaje tenía que ver con algo que quizás a muchos nos ha pasado, ¿no? Porque hay una pregunta que mucha gente hace, y esta pregunta tiene que ver con lo siguiente: que si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué sufre el mundo? Y realmente las personas quieren a veces encontrar respuestas a esta pregunta, ¿no? Y lo más importante es que nosotros como cristianos, como seguidores de Jehová y de Jesucristo, tengamos también en claro de por qué suceden estas cosas y que esto nos sirva para ayudar a las personas a encontrar la respuesta a esta pregunta de por qué hay tanto sufrimiento si Dios existe. Seguro que a alguno de nosotros alguien le han hecho esta pregunta, y la idea es que podamos mostrarle con la Biblia, podemos encontrar la respuesta en la Biblia de por qué hay tanto sufrimiento a pesar de que Dios existe. Y para comenzar podemos abrir la Biblia en Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1, verso 31. Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana en el día sexto. Lo que quería resaltar con esta cita es que todo lo que había hecho Dios era bueno. Y Dios preparó la tierra para que la humanidad encontrara un entorno agradable, sano, limpio. Y ese entorno era para que la humanidad pudiera prosperar. Dios había creado algo hermoso para que la humanidad pudiera desarrollarse en perfección. Pero la realidad es que este ambiente perfecto requería de la creación la obediencia a Dios. Una sola obediencia, una sola ley tenía el hombre que demostraba la obediencia a Dios. Era de no tocar cierto árbol. Y el no tocar ese árbol significaba la obediencia, la sumisión del hombre a su Creador. Vamos a la Biblia de nuevo en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Dice lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo el árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, como podemos ver, la palabra nos muestra que Dios había permitido al hombre que disfrutara de todas las cosas buenas que había en el jardín. De todo árbol podía comer. Solamente había un árbol que representaba la obediencia del hombre a Dios, que era el árbol que Dios llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, y de ese árbol el hombre no podía comer. Pero el hombre, nuestros primeros padres, fueron influenciados por un ser espiritual que explotó dos cosas en el hombre. Explotó la curiosidad y el egoísmo. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto? Verso 5 y verso 6. Sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría,
tomó su fruto, comió y lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, como dijimos, Dios había dado al hombre todo lo bueno que podía existir en ese lugar, salvo no tocar el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero este ser espiritual explotó en nuestros primeros padres el egoísmo, el querer ser igual a Dios, porque ahí mismo lo dice que el día que ellos comieran iban a ser igual que Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Entonces era algo que ellos querían obtener. Este ser espiritual propuso de esta manera sutil a nuestros primeros padres ser como Dios, independientes, sin ataduras. Ahora ellos podían elegir el bien y el mal. Y así, con este simple acto de nuestros primeros padres, la humanidad se apartó de Dios. Vamos a abrir la Biblia en Proverbios. Proverbios, capítulo 16. Verso 25. Proverbios 16, 25 dice lo siguiente: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y todo eso que estamos analizando esta noche tiene que ver de por qué el sufrimiento, por qué el dolor, por qué la muerte, a pesar de que Dios existe. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la gente sufre? Bueno, la Biblia es clara. Dice que hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su camino es camino de muerte. Entonces, como estuvimos viendo el relato original, este ser espiritual instó a los primeros padres a desobedecer a Dios, a tener una actitud independiente. A partir de allí, la humanidad empezó a transitar un camino diferente al cual el Creador quiso para la humanidad. Entonces, esta independencia trajo que la humanidad se alejara de Dios. Pero ese alejarse de Dios tuvo consecuencias, porque trajo angustia, trajo dolor, trajo enfermedad, trajo la muerte. Entonces podemos decir de que la desobediencia tuvo esta consecuencia. Y esta es la razón por qué hay tanto sufrimiento, porque la humanidad se ha alejado del Creador. La humanidad, reflejada en el acto de nuestros primeros padres, pagó el precio por alejarse de Dios, trayendo sobre sí todos los males. Vamos a abrir la Biblia en Romanos. Romanos, capítulo 1. Versos 21 y 22. Romanos, capítulo 1, versos 21 y 22 dice: pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, como lo muestra la palabra, como dice el verso 22, probando ser sabios, se hicieron necios. El alejarse de Dios trajo una decadencia mental en la humanidad, una decadencia moral, el alejarse de Dios. Vamos a ver lo que dice el verso 28 al 31. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres,
necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Entonces, como vamos viendo a través de la palabra, el alejarse de Dios, el querer tener una vida independiente de Dios, a la humanidad ha traído un montón de males. No solamente males físicos, sino también males morales, males mentales, que ha hecho que la humanidad escoja los caminos incorrectos y cada vez se aleje más de Dios. Y esa es la causa de todo el sufrimiento. Sí, hermano, verso 28 al 31. Esto podemos ilustrarlo como que la humanidad camina por tenía la oportunidad de caminar por un camino bueno, bien iluminado, seguro, pero por su curiosidad, por su codicia, la humanidad eligió tener otro camino, un camino inseguro, poco iluminado, lleno de peligros. Y así es como el mundo va caminando hoy, va caminando en una oscuridad mental, moral y espiritual. Y esto es lo que trae todos los males que la humanidad está sufriendo. Muchas veces es por el mismo hombre, por sus malas acciones, por sus malas decisiones, trae sufrimiento a toda la humanidad. La Biblia lo describe a esta desobediencia como pecado. Entonces, podemos decir que el pecado no solo trajo inseguridad y dolor, sino también trajo enfermedad y la muerte. Entonces, el alejarse de Dios es el precio que ha pagado la humanidad, el sufrimiento que tiene en la actualidad. Todos los males tienen que ver con la humanidad alejarse de Dios. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 14. Versos 1 al 3. Salmo 14, 1 al 3, dice la palabra. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hace obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró de los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Entonces la palabra nos muestra que el alejarse de Dios trajo una decadencia moral y espiritual en el hombre. Entonces, esto hizo de que el hombre pagara el precio, la humanidad pagara el precio por medio del pecado de la desobediencia. Y esto tiene que ver con que la humanidad se ha alejado de la fuente de la vida, que es nuestro Padre Celestial. Pero tenemos la respuesta de por qué la gente sufre, porque la gente se ha alejado de Dios, como bien dice la palabra. Pero lo más importante es que Dios tiene el propósito de eliminar el pecado y la maldad para siempre. Vamos a abrir la Biblia en 1 Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 2. 1 Timoteo, capítulo 2, versos 3 al 6. 1 Timoteo, capítulo 2, versos 3 al 6. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, como dijimos, la humanidad está sufriendo, está pasando por dolores, una decadencia moral, está pasando por
la enfermedad y finalmente la muerte, pero Dios tiene el propósito de salvar a la humanidad de la condición en que está. Y eso tiene que ver con el rescate. El rescate es el plan de Dios que va a terminar con el mal, con la enfermedad y la muerte. Vamos a ver lo que dice el Salmo. Salmo 30. Salmo 30, verso 5. Salmo 30, verso 5. Por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Entonces, como dice el Salmo, hoy estamos viviendo en una noche de angustia, de dolor, de tristeza. Y todo esto va a tener solución por medio de Jesucristo. Jesucristo es el medio por el cual Dios va a terminar con el sufrimiento que la humanidad está teniendo. Vamos a abrir la Biblia en Isaías. Isaías, capítulo 25. Isaías, capítulo 25, versos 6 al 8. Isaías 25, versos 6 al 8 dice: Y Jehová de los ejércitos hará este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos, de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta que está cubriendo todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Entonces, como nos muestra el profeta Isaías, nos habla de un futuro cercano en el cual vendrá el reino de Cristo para traer la salvación al sufrimiento que está teniendo la humanidad en esta noche de llanto, de dolor, que por la desobediencia del hombre nos ha tocado vivir. Vamos a abrir la Biblia en Isaías, capítulo 32, verso 1 y 2. Isaías 32, verso 1 y 2 dice lo siguiente: He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. De esta forma poética, podemos decir, se está refiriendo a la obra que va a hacer Cristo, que va a ser un rey de justicia junto con príncipes, con la iglesia glorificada, y que va a ser un lugar seguro donde la gente va a poder encontrar la calma a todos los dolores que hoy la humanidad está sufriendo. Entonces podemos decir que Jesucristo será este rey que traerá paz, alivio, salud al mundo que hoy está sufriendo. Vamos a la Biblia nuevamente, ahora en Lucas, capítulo 4, versos 16 al 19. Lucas capítulo 4, versos 16 al 19 dice: Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado
a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable de Jehová. Como podemos ver, Jesucristo se aplicó esta misma profecía a sí mismo, porque Él es el que va a sanar a los corazones quebrados, Él es el que va a dar salud a aquellos que tienen impedimentos. Y cuando dice que va a poner en libertad a los oprimidos, significa que va a traer de nuevo vida a todos aquellos que la han perdido a través de la historia de la humanidad. Jesucristo es el medio por el cual nuestro Padre Celestial va a sanar a la humanidad. Vamos a abrir la Biblia en Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3, verso 20 y 21. Hechos 3, 20 y 21. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, en quien es cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempo antiguo. Entonces, como podemos ver a través de la Biblia, Jesucristo es aquel que viene a liberar, a sanar, a curar, aquel que viene a restaurar, como dice la palabra, a este mundo enfermo, a este mundo doliente, a este mundo lleno de dolor. Nosotros, los creyentes, la iglesia, seremos testigos del plan de restauración de Dios y la salvación que va a traer Dios en la mano de Cristo. Vamos a abrir la Biblia ahora en Apocalipsis, capítulo 11, verso 15. Apocalipsis 11, 15 dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos. Jesucristo va a traer un reino donde va a reinar, donde va a llevar a la humanidad del lugar donde perdió su puesto original, donde va a cumplir el propósito de Dios de llevar a la humanidad a la perfección, a la que una vez perdió. Y para finalizar, hermanos, vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis 19, versos 11 al 16. Apocalipsis 19, 11 al 16 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del furor de la ira de Dios, el Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo viene a reinar en el mundo, a traer justicia, a traer salud, a traer paz, a traer sanación. Y nosotros hemos sido invitados a ser testigos y ser coherederos junto con el Señor Jesucristo, a participar de ese reino desde ya. Las puertas para nosotros están abiertas para ser parte del reino de Jesucristo, aquellos que van a ayudar a la humanidad a encontrarse de nuevo con Dios. Así que, hermanos, todos los que esta noche estamos reunidos, hemos sido invitados por nuestro Señor a ser parte de la solución a los problemas que tiene la humanidad. Entonces podemos
para finalizar, decir que ¿por qué la gente sufre? La respuesta es clara, porque la humanidad se apartó de Dios y ha elegido un camino de independizarse de Dios. Pero pronto Cristo va a traer la humanidad de nuevo en armonía con Dios. Bueno, hermanos, eso era lo que quería compartir con ustedes. Espero que